Hermanos, el Señor los bendiga. Los invito para que me acompañen en esta lectura bíblica. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Yo el título que le he querido colocar a esta perla, a esta pequeña reflexión que viene de parte de Dios, es el siguiente, y dice: una palmera en medio de la tormenta. Sé que muchos de nosotros conocemos las palmeras, ¿cierto? Las que hay en las playas en especial. Y vemos cómo esas palmeras son azotadas por los vientos, son azotadas por las tormentas. Cómo esas palmeras van de un lado y para el otro, azotadas por el viento. Hay vientos muy agresivos. Hay vientos tan feroces que uno dice: uy, ese viento que está, esa tormenta que hay, va a despedazar todo lo que encuentra a su paso. Pero siempre que pasa la tormenta, ¿qué pasa? La palmera queda levantada, queda de pie. Y es algo muy curioso, porque las palmeras se quedan de pie en medio de esa tormenta. Haciendo un pequeño estudio, mirando por qué motivos esas palmeras mantienen así, y encontré 2 situaciones. Las 2 situaciones que encontré en la palmera son las siguientes. 1, que fue bien plantada, y 2, la profundidad de sus raíces, porque no es una sola raíz la que sostiene a la palmera, sino 2 raíces. No es una sola raíz, sino son muchas raíces, y esas raíces alcanzan a tener de profundidad 2 metros de profundidad a su alrededor. Entonces es imposible que una palmera se caiga. Entonces yo me hago una pregunta, y para que ustedes mediten también: ¿cómo me estoy comportando yo en medio de las dificultades? ¿Cómo me estoy comportando en medio de las situaciones difíciles? ¿Cómo me estoy comportando cuando me quedo sin empleo, cuando tengo una enfermedad? ¿Cómo me estoy comportando
cuando tengo un dolor? ¿Cómo me estoy comportando yo cuando una persona me ofende? Cuando tengo situaciones de tormenta, ya sean grandes o ya sean pequeñas, ya sean tormentas suaves. ¿Cómo me estoy comportando yo? Yo quiero que analicemos el versículo 8 del texto que acabamos de leer, que habla sobre la fe. Dice, Abraham le respondió a su hijo: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Aquí vemos un Abraham seguro de que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. Vemos un Abraham firme, que aunque está presentando una tormenta, está viviendo una dificultad en algo que Dios le pidió, en algo que Dios le prometió, y ahora se lo está pidiendo en sacrificio. Vemos una tormenta grande en Abraham. Esto no es una prueba pequeña, no es una tormenta pequeña, es una tormenta inmensa, grande, que después de que él tiene las cosas, Dios se las pide. ¿Y qué hace Abraham? Obedece, porque Abraham está cimentado, Abraham tiene buenas raíces, Abraham está bien plantado en medio del terreno de Dios, y él solo confía, y una confianza que va hasta la muerte. ¿A la muerte de quién? De su propio hijo. Entonces vemos cómo Abraham en medio de esa tormenta es azotado y llevado hasta el último momento, pero lo vemos firme, lo vemos parado, ¿cierto? Y no vemos un Abraham que titubea, que dice, Señor, pero aquello. No, solamente él se queda callado y obedece al Señor. Entonces, hermanos, nosotros cómo estamos afianzados en el Señor, nosotros cómo estamos firmes. ¿Será que nuestra firmeza en Dios está como la de Abraham? ¿Será que nosotros tenemos buenas raíces? ¿Será que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue bien plantado en nuestros corazones para poder soportar esas tormentas? Y las tormentas que a veces soportamos no son iguales a las de Abraham. Cada uno enfrenta una tormenta diferente. Entonces, hermanos, ¿cómo lograr de que esas raíces espirituales en nuestras vidas tengan esa profundidad como la que tiene una palmera? Yo estuve mirando y esa firmeza la encontramos, esa profundidad de las raíces la encontramos por medio de la oración, por medio de leer la palabra, por medio de sacar tiempo para con Dios. Porque yo estoy seguro de que Abraham no solamente creía, Dios me dijo, listo, yo creí ya. No, yo creo que Abraham tenía meditación, tenía comunión para con Dios, tenía obediencia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aplicar para que esas raíces espirituales en nosotros puedan profundizarse dentro del terreno de Dios, para que nos podamos afianzar cada día más delante de Dios. Hermanos, yo les hago una pequeña pregunta para que lo analicemos. ¿Qué tan profundas son mis raíces espirituales? ¿Qué tan profundo estoy yo en medio de las tormentas y las dificultades que estoy viviendo y que se me presentan cada día? ¿Qué tan profundas son mis raíces en medio de esta pandemia, de este coronavirus? ¿Qué tan profundas son esas raíces? El Señor los bendiga. Muchas gracias.